Pues, ¿cómo ves que ya se consumó la validación de las alianzas, de la subrepresentación de los diputados y senadores de cada uno de los partidos? Algunos decían, es que les faltan tres senadores y con eso no pueden hacer nada. Pues con la mano en la cintura lo lograron, ¿verdad? Pero lo importante, Diodoro, es que la audiencia, los mexicanos, entendamos qué es lo que representa. Que no es nuevo esto, ¿eh? Porque esto lo vivimos en los años 60, 70, 80 con el PRI. Pero, ¿qué representa, Diodoro? Bueno, mira, déjame darte, como siempre, hechos. Por supuesto, el primer hecho relevante en este turbulento fin de sexenio y en vísperas de iniciar un nuevo gobierno, que tampoco es inédito en México, ¿eh? Pero déjame empezar por ahí porque yo lo que pienso es que, dado el holgadísimo triunfo que tuvo Morena y la coalición aliada, eh, pues se esperaría o se preveía que la transición política, administrativa, gubernamental iba a ser pues muy tranquila, ¿no? Tersa, sin sobresaltos. Y estamos viviendo un escenario pues muy diferente, a un mes prácticamente de que termine este gobierno y que se inicie un nuevo régimen, como hemos comentado. Primero porque efectivamente se confirmó pues lo que ya habíamos visto que venía en este proceso de interpretaciones distintas que hay sobre la ley en la aplicación literal de la Constitución o en el contexto de una lectura más integral de del espíritu de la Constitución para mantener la pluralidad en el Congreso. Bueno, decidieron las instancias autorizadas, decidió el INE y decidió el Tribunal Electoral, se agotaron los recursos correspondientes que están previstos en la ley y efectivamente lo que se confirma es una mayoría calificada en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por la vía de la suma de otros actores que permiten conformar esa mayoría calificada. Bueno, pues eso lo que significa es justamente, lo decíamos en ocasiones anteriores, es la mejor expresión de lo que significa un cambio de régimen. Un partido, una coalición que gana las elecciones de manera abrumadora y que permite ese triunfo construir una mayoría calificada en el Congreso, y lo cual permite pues por supuesto tomar decisiones de fondo para cambiar la Constitución y cambiar el régimen. El primer tema central en este debate y discusión es la reforma judicial, justo lo que ha estado en los medios durante tantas semanas y que ha venido creciendo las opiniones distintas, divergentes en relación al contenido de esta reforma y por supuesto la oposición. La semana pasada hablábamos del paro inédito del Poder Judicial al que se han sumado los ministros, por supuesto, de las opiniones en contra, y la preocupación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Canadá, lo que esto significa en la certidumbre jurídica y, por supuesto, política, como parte de la relación, pues que es estratégica para México con el tratado, con el TEMEX, antes el Tratado de Libre Comercio. Específicamente la preocupación que han expresado estos gobiernos tienen que ver con la certidumbre jurídica para las inversiones y el comercio y, por supuesto, con la penetración del crimen organizado como lo estamos viendo en tantas áreas. Y el otro tema Diodoro, tiene que ver con estas expresiones, Diodoro, Humberto. perdóname Sí, que te interrumpa. Me gustaría que precisáramos que pudiéramos platicar un poquito más para que nuestra audiencia entienda lo que representa esto de cambiar la constitución que se ha logrado para que puedan hacer lo que quieran, teniendo al Poder Ejecutivo y el Legislativo en un solo mando y pretenden también al Poder Judicial. Pero tú has sido senador, has sido diputado, por supuesto gobernador, secretario de gobernación, tienes la experiencia. Me gustaría que le dijéramos a nuestro auditorio lo que representa, más bien lo que representó hacer este cambio para que tengan el poder mayoritario. ¿A qué me refiero? Para cambiar la constitución se requiere mayoría.
pero también se requiere aprobación al interior del país de otras legislaturas. Y se tuvo el control a través de la abrumadora mayoría que ha obtenido Morena. Pero, ¿te imaginas cuándo va a poder suceder de nuevo para cambiar la Constitución cuando no se tiene mayoría o cuando no hay oposición? Sí, bueno, mira, yo te diría que la mejor expresión de tu comentario tiene que ver con las expresiones públicas que estamos viviendo, no solamente de gobierno, nuestros principales socios comerciales, que no son un tema menor, ¿eh? Hemos comentado lo que significa el Tratado de Libre Comercio, el TEMEX ahora, como motor del crecimiento de la economía, de la generación de empleos, del crecimiento en México. Es estratégico y la preocupación de ellos va en ese sentido, además de la presentación del crimen organizado en el Poder Judicial. Pero los otros actores, Humberto, el mercado, aunque se quiera desconocer, esa famosa mano invisible juega. Y ahorita vamos a comentar las conclusiones. Tan juega que las calificadoras y los principales bancos mundiales de los que obtenemos crédito y tenemos intercambios financieros, pues están muy preocupados y están bajando la calificación de México. Y eso significa que se pone en riesgo el país financieramente. Y eso significa para ti, para mí, para los ciudadanos en común, que se aumenten las tasas de interés. Eso significa que tengas mucho más riesgo para que te den un crédito internacional. Y eso significa que te puedan tener, sin ser catastrofista, ¿eh? Ya lo hemos vivido en otros sexenios. Al final del sexenio López Portillo, al final del sexenio de Salinas. También significa que se están movilizando actores muy importantes. Ya lo comentamos, los empresarios y ahora los estudiantes, ¿eh? Mañana va a haber una marcha donde participa la Universidad Nacional Autónoma de México, ya lo comentabas, cuidado, el ITAM, la Ibero, la NAHUAC, la Universidad Pedagógica Nacional, Politécnica Nacional, en fin. Y por supuesto hay una gran preocupación de actores de todos los sectores económicos y políticos. La posición de Coparmex ha sido muy clara como órgano popular empresarial. En fin, eh, ¿por qué no atender estas preocupaciones que se están expresando de la gente que saben lo que puede significar que avancemos hacia un régimen donde el Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de la República, tiene el Ejecutivo, pero también controla el Legislativo y también quiere tener bajo control el judicial? Y eso simplemente significa que sí, claro que se está cambiando un régimen y un modelo de desarrollo, pero en términos prácticos significa problemas y conflictos con el ejercicio de la libertad, nuestra libertad personal y los derechos humanos, expresado en todos los ámbitos. Por eso creo que estas expresiones tampoco son, tampoco son tiros al aire, ¿eh? Por ejemplo, resulta, digámoslo así, alentador que la presidenta electa y la bancada mayoritaria en el Congreso haya anunciado que se saca de la agenda la iniciativa de reforma del presidente al INE y al tribunal. No quiere decir que no la vayan a hacer, pero la sacan porque es un tema de presión pues muy delicado en este contexto. Segundo, de que se le van a dar los tiempos y las pausas constitucionales, jurídicas, procedimentales en el Congreso para que se reciba el dictamen de la reforma judicial, para que se debata, se discuta, se dé a conocer y se procese. Y en ese proceso se están anunciando una serie de cambios ya, ¿no? Me parece, por ejemplo, hoy leía yo a Olga Sánchez Cordero y a Leonel Godoy, que van a ser muy importantes en la Cámara de Diputados y Senadores, que hablaban de que pues, se van a revisar los criterios de definición de candidaturas y de elección de jueces, de selección de jueces y del procedimiento. Dicen, hay dos temas que no se van a tocar: la elección de los jueces y la renuncia o la desaparición del Consejo de la Judicatura para crear el órgano de control y calificación al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero independientemente de los ajustes, lo relevante es que claramente se están ponderando las preocupaciones nacionales, internacionales, de juristas, de académicos, de la sociedad en general, de los propios trabajadores, de los ministros de la Corte. Y creo que esta pausa, por supuesto,
sin ser demasiado optimista, me parece que abre esa posibilidad que tanto se requiere en México, de diálogo, Así de es, atención, de así concertación, de es. acuerdos políticos. Así es, Diodoro. Yo creo que esto es importante que podamos reflexionarlo también con la audiencia, porque efectivamente lo primero son esas reacciones que tú ya mencionaste, ¿no? De las marchas, de las protestas, de los empresarios, del embajador de Estados Unidos y Canadá y de los problemas de seguridad en Culiacán. Pero vuelvo a repetir, aquí tenemos que entender o hacerle, explicarle, darle elementos a la audiencia que actualmente por tener la mayoría, Morena puede hacer eso y más, pero difícilmente, Diodoro, algún partido, algún sexenio más podría quitarles ya esto logrado. Recordar que cuando se le da precisamente cabida a los partidos políticos, a la oposición del PRI, es porque hubo voluntad política para aperturar y darle los famosos diputados y senadores plurinominales y a los partidos chiquitos para que se subsistan con el 2%, ahora con el 3%, pero yo no veo más adelante, en 6 años, en 12 años, que esto pueda modificarse, Diodo. Para mí esto es el meollo del asunto que podríamos tener muchísimos años con esta situación de incertidumbre. Bueno, el cambio de reglas y el cambio de régimen, por supuesto, implica fortalecer los mecanismos de control del nuevo gobierno. Y frente a una posición tan debilitada, y yo diría a veces tan patética, y frente a una sociedad tan polarizada, y también frente a una poca comprensión y entendimiento de lo que se está impulsando, ¿eh? Porque la verdad no se entiende mucho de las cosas que se están impulsando, porque a diferencia de lo que se afirma, que el voto mayoritario de los mexicanos fue para que hicieran estas reformas, el voto mayoritario fue para Morena, fue el apoyo en esta especie de referéndum que se organizó, el apoyo al presidente de la República, independientemente de cualquier juicio. Pero la gente no sabía, ni tenía claro, ni de lejos, lo que implicaba una reforma judicial de esta naturaleza. La gente no sabía tampoco los alcances de una eventual desaparición de los órganos autónomos, pero lo estamos empezando a ver, lo que significan en términos de información, en términos de regulación, en términos de democracia, en términos de ejercicio de decisiones profesionales y autónomas, de partidismos y de ideologías. Todo eso, pues, nunca fue explicado a la sociedad y a los electores de esa manera, ¿eh? Entonces me parece que esta es la oportunidad, precisamente como se está gestando a partir de los importantísimos contrapesos que requiere cualquier gobierno, de cualquier signo, de cualquier color, porque nuestra sociedad es muy plural, es muy diversa, es muy heterogénea. No todos pensamos igual, afortunadamente. Y me parece que hay principios fundamentales que tenemos que defender, entre otros, el ejercicio de nuestras libertades, de decir, Además que de las opinar, leyes, de hacer. ¿Mm? nada más que las leyes las hacen los diputados, los senadores Sí, y el claro. propio ejecutivo, ¿verdad? Sí, claro. Y la gran mayoría de todos los mexicanos, aunque tengamos una opinión contraria o a favor, pues no podemos hacer nada. Las leyes las hacen ellos. No, bueno, sí podemos hacer mucho, por lo pronto expresarnos, manifestarnos, movilizarnos como lo están haciendo los estudiantes y los jueces y los ministros y los trabajadores, tratando de llamar la atención sobre las opiniones distintas, sobre los criterios distintos, sobre las consecuencias de este tipo de reformas. Y eso funciona en una sociedad democrática, ¿eh? Independientemente del triunfo abrumador de Morena y aliados. Claro que eso se procesa en un Congreso que tiene mayoría ahora calificada de Morena, pero eso no significa que no se escuchen las voces discordantes. Eso no significa que no se atiendan las razones jurídicas, políticas y económicas. Y eso tampoco no significa, al contrario, que se busquen armonizar los puntos de encuentro, los puntos de contacto, los puntos de acuerdo para poder transitar ordenadamente en un país tan grande, tan plural,
con tantas expresiones como es nuestro país, y por supuesto que se cuiden los intereses de México. Se están poniendo en riesgo las viabilidades del propio crecimiento y estabilidad económica y financiera del país, y tampoco podemos jugar con eso. Teodoro, la ministra presidenta Norma Piña, pues hace unos días dio entrada a la Corte en la inconformidad del PAN. Eh, Aquí hay un golpe bajo la mesa de todavía la presidenta ministra al darle la entrada a la controversia constitucional presentada por Acción Nacional, sobre todo por el paro. Digo, si bien es cierto que no les toca a ellos resolver este caso, sino al Tribunal Electoral Federal, pero como están en paro, ¿qué va a suceder, Dios? Pues mira, a ver, primero yo creo, a ver, el paro de los trabajadores del Poder Judicial no implica que no haya actividad, hay guardias, hay criterios, hay protocolos para que se atiendan todos los temas, sobre todo los más urgentes. Este es uno. La Corte, a mí me parece que lo da en el ejercicio de atribución a una controversia que mete el PAN para reflexionar y dirimir un tema de fondo sobre lo que significa la aplicación de la ley o la lectura de la Constitución y de la ley electoral con representación a la distribución y a los criterios de distribución de los legisladores de representación proporcional. Este gran tema que ya lo resolvió el tribunal. Pero ya aclaró el ministro ponente, Carranca, que la resolución que tome la Corte en su momento, después de la reflexión y los tiempos que esto se lleve, pues no implican que sea una opinión que afecte retroactivamente la decisión que ya se tomó. Es una posición para futuros procesos, para que en los procesos electorales en 3 años, por ejemplo, que hay otra vez renovación de la Cámara de Diputados federales y locales, si cambian el criterio de la Corte, pues tendrá que ser atendido para lo que sigue, pero no de manera retroactiva. Es decir, está funcionando y actuando el Poder Judicial de la Federación en la facultad que le compete. ¿Qué va a resolver? Pues no lo sabemos, pero me parece que es justamente eso significa tener tres poderes, eso significa que quienes no estén de acuerdo, como lo fue en este caso el PAN, mete una controversia, se acepte, se revise, se evalúe y se resuelva, como quiera que se resuelva.